Un aleluya, un aplauso, alguien que diga un amén, alguien que dé un aleluya, un aplauso, Señor. Así es. Entonces, a raíz de esto, la prédica de hoy, porque llevo días pegado en estos temas, los que han venido los miércoles saben que estamos hablando bastante de eso, porque es necesario pasar del Cristo me ama a yo amo a Cristo. Porque así como la Biblia dice que nada nos puede separar del amor que Dios nos mostró en Cristo, también la Biblia nos manda a permanecer en su amor, a permanecer en Él. Y eso es necesario. Ya Dios hizo un montón que estamos nosotros dispuestos a hacer por. Entonces, el tema de hoy lo tomo de una frase de Pablo en Filipenses, y por eso la enseñanza se llama "Lo perdí todo por conocer a Cristo". Lo perdí todo por conocer a Cristo. Y ese es un tema importante. Entonces comenzamos. Esa frase está en Filipenses 3. Vamos a leer del versículo 7 al 8. Pablo viene comenzando el capítulo 3, él viene contraponiendo el cristianismo contra los de la ley, los que querían seguir circuncidando y guardando todos los mandamientos que eran las señales de lo nuevo, y que se querían seguir orgullosos de todo lo que era la tradición de la ley y no aceptaban lo que llegó en Cristo. Entonces él viene y habla, dice: si es por ser judío, yo soy benjaminita, soy no sé qué, soy esto, perseguidor de la iglesia. O sea, motivos que antes eran para él orgullo delante de Dios. Él agarró y comprendió su experiencia con Cristo. Su experiencia con Cristo fue tan fuerte que lo llevó a cambiar todo aquello que él tenía como valor a considerarlo basura o estiércol. Y comencemos, vamos a ir explicando. Sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, que era de valor, y póngase usted allí, usted tiene que ver todo aquello que para usted es ganancia, si de verdad está en sintonía, en armonía con la voluntad de Dios, con lo que Dios quiere para ti. Entonces, todo aquello que era para mí ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. A causa de Cristo, a causa de mi experiencia con Él, a causa de lo que vivo con Él, de lo que tengo por Él, a causa de su amor por mí, considero eso que no sirve, ya no tiene valor. Lo que yo consideraba ya no tiene valor. Y eso es lo que uno debe sentarse a veces, que es el trabajo que uno no hace como ser humano. No nos sentamos, sino que dejamos que la vida nos lleve. Nos levantamos, hacemos el desayuno, salimos, trabajamos, no sé qué, vamos para allá, hacemos lo otro, visitamos, ahora llega la noche, trabajamos, y nos sentamos agobiados a ver una película para medio relajarnos, pero no nos sentamos a analizar nuestra vida. Si lo que yo estoy viviendo está conforme a Dios, ¿qué estoy haciendo mal que debo cambiar? ¿Hacia dónde quiero ir? ¿Cuáles son mis expectativas? ¿De verdad estoy sembrando en lo que realmente vale o simplemente estoy siguiendo el juego de la vida y bueno, ya veremos dónde nos lleva? Entonces, uno debe hacer eso, ¿no? Porque todos tenemos cosas de valor antes de llegar a Cristo. Antes de uno llegar a Cristo, ¿usted cree que yo a los 20 años me veía parado en un púlpito enseñando? Eso es lo menos que uno desea. Eso no es un objetivo de una persona. Honestamente, o serán muy pocos. Pero yo a los 20 años no me veía. Sin embargo, a raíz de las experiencias con Dios y el trabajo, uno debería ir avanzando y creciendo en lo que es conocer a Dios y su experiencia, ¿no? Entonces, es más, todo lo considero pérdida por el incomparable valor. No tiene valor
conocer a Cristo Jesús. Oye, ojo, y esa palabra conocer ahí es gnosis. En la Biblia hay otra palabra para también conocer que es ginosco. Y básicamente el conocer, todas ellas significan en mayor o menor grado, es conocer por observación, conocer por investigación o conocer por experiencia. El conocer por experiencia es el que estamos hablando. Por lo menos un ejemplo de usar conocer por experiencia. Una frase. Alejandro Magno no conoció la derrota. Eso es que nunca perdió una guerra. O sea, nunca tuvo la experiencia de perder, de ser derrotado. Ese conocer es el que está hablando Pablo allí. No está hablando de conocer a Cristo intelectualmente, que es nuestro gran defecto en nuestra ala occidental de la concepción del conocimiento. Creemos que conocer solo es un asunto un intelectual y ve lo que dice aquí de Cristo. Y nos asombramos de lo que leemos y dice, pero eso no es. Lo que se trata es que usted pueda conocer a Dios, pueda conocer a Cristo a través de una relación íntima con ellos. Usted puede experimentarlo. Y eso ahí es donde Pablo dice, no tiene valor. Si usted logra experimentar en su vida el amor de Dios, ¿usted cree que hay algo que se equipare con eso? Si usted logra experimentar el poder que se manifestó en la resurrección de Cristo en su vida, ¿usted cree que hay algo que se manifiesta con eso? ¿Usted cree que hay algo? Suponga que usted llegue al punto que usted puede orar por una persona y le impuso las manos y lo sanó. De verdad, no de los mentirosos que hay, de verdad. ¿Esa experiencia usted cree que algo se la puede comprar? No. Eso no tiene valor. Eso no tiene valor. Eso es lo que está diciendo Pablo. ¿Usted sabe lo que usted llevar un registro de sus oraciones? Lleve un registro de sus oraciones y ver cómo Dios se las va respondiendo y se las va respondiendo. ¿Usted cree que eso se puede, hay algo que valga más que eso? De Dios respondiéndote, de Dios diciéndote o entendiendo cosas de Dios. Todos deseamos conocer a Dios, experimentar a Dios. Entonces, llegar a ese punto no tiene valor. No hay cosa que se le compare. Pero, y ese es el punto, conocer a Cristo por experiencia, que es lo que se quiere, y fue lo que los apóstoles del primer siglo, ¿usted sabe por qué los apóstoles del primer siglo pusieron el mundo, voltearon el mundo, como dice Hechos? Porque ellos experimentaron con Cristo. Ellos hicieron muchas cosas y Cristo se manifestó a través de ellos con un poder que no lo ha vuelto a tener la iglesia en siglos. Porque los apóstoles ni tenían dinero, ni tenían poder, más bien eran perseguidos, ni tenían nada de lo que los pudiera proyectar. Simplemente lo que tenían era su experiencia con Cristo, sus ganas de obedecer y el poder del Espíritu Santo para hacer las obras que Dios les mandó. Eso era lo único que ellos tenían. Y voltearon el mundo. Voltearon el mundo. ¿Por qué? Porque ellos, a diferencia del daño que está haciendo doctrinas como las de hoy de la prosperidad, y entre otras, ¿no? Los movimientos estos apostólicos, proféticos y tal y cual cosa, es que están poniéndole a la gente, enseñándole como que Dios es un proveedor de mis metas y objetivos, mis sueños. Entonces Dios está para ayudarme en mis sueños, y nuestros sueños a veces están conforme a la voluntad de Dios y a veces no. Y todo lo miden por lo material. Mi sueño de estar cómodo, dinero, no sé qué más, etcétera, etcétera. Cuando la verdad es que nosotros pasamos a ser colaboradores de Él en su plan de redención. Nosotros fuimos llamados a colaborar con Él en su plan de redención. O sea, Dios nos hizo partícipe de sus planes redentores y nosotros deberíamos es buscar participar, conocer y experimentar lo que Dios nos ha hecho disponible.
Entonces, todo lo he perdido por el incomparable valor de conocer a Cristo Jesús. Quiero conocerlo por experiencia, no solo lectura. Quiero conocerlo por experiencia. Mi Señor, por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol. La palabra allí, estiércol, hay unas Biblias que traducen basura, otro traduce estiércol. Y es que la palabra da para los dos, la palabra griega, porque es desecho, el desecho de la mesa que se echaba en los pedros, o el desecho o excremento, pues. Entonces, da para los dos. Pero según los que analizan, mejor uso es estiércol en el sentido que no sirve. O sea, quien quiere excremento, por lo menos el desecho de las mesas se puede comer algo, pero estiércol no. A fin de ganar a Cristo. O sea, lo que yo consideraba valioso, lo que yo consideraba como metas, objetivos en la vida, según el mundo, lo que es el éxito según el mundo, que es el error, se está enseñando, el éxito según el mundo, el éxito según el mundo, o el éxito según nuestra sociedad, o las cosas que la sociedad tiene como algo valioso. Pablo lo consideró estiércol, sin valor, ante el incomparable valor de yo poder experimentar una relación íntima y personal con Cristo que me permita a mí manifestarlo, mostrarlo y alcanzar a otros con Cristo. Eso es lo que era el objetivo de los primeros apóstoles, y ese debería ser el objetivo de todo cristiano. Más que el último carro o la última casa o lo que sea. Es eso. Yo quiero experimentar al Señor en mi vida. Entonces, le voy a poner algunos ejemplos para seguir profundizando en esto de la palabra conocer en la Biblia, para que entendamos un poco más esta palabra conocer por experiencia. Ejemplo de conocer. Usted tiene allí, por lo menos Éxodos, versículo 1:8, donde dice que se levantó un faraón que no conoció a José. Ese conocer no es de no saber, no es que no sabía. Obviamente en Egipto sabían quién fue José, y muy probablemente estaba su panteón y la historia que se anotaba. Pero no lo conoció por experiencia, no tuvo trato con él, no lo experimentó, y por tanto no sabía de José sino lo que estaba escrito, pero no el roce. Y eso trajo un mal precedente, ¿no? Está en Génesis 4:1, que te dice, y conoció Adán a su mujer. Ese conocer no es un conocer de que, hola Eva, ¿cómo estás? Ya él la conocía. Sino que tuvieron relaciones sexuales, incluso es un uso de conocer. Si usted busca el diccionario de la Real Academia Española, el sexto uso es ese: conocer sexualmente, intimidar. Tuvieron relaciones sexuales. Estos son usos de la palabra conocer, que están en la Biblia. Incluso, si lees unas Biblias, creo que la Reina Valera, dice, y no conoció José a María hasta que hubo nacido el niño. Es decir, después que nació Jesús, José se acostó con María. Eran esposos. Y eso es lo que hacen los esposos. Listo. No hay que buscarle cuatro patas al gato. Eso lo dice la Biblia. No fue, ya él la conocía, obviamente. Ese versículo está lleno, no tendría que... Intimó, o sea, tuvo relaciones con ella, fue después. Entonces, cuando Pablo está diciendo en Filipenses que quiero conocer, que quiero tener una relación íntima con el Señor, no sé, o sea, experimentarlo, quiero conocerlo por experiencia, saber a mi Señor, poder comunicarme con Él, entender cuando Él me está dando un mensaje, cuando me está diciendo, es por aquí, hijo mío, haz esto, ve allá y pon esto. Eso es lo que se quiere. Pero ¿cómo vamos a llegar a escuchar a Dios, a Cristo, de esa forma, si ni siquiera escuchamos la palabra? La leemos, pero no la escuchamos. Pájaro de mar por tierra. Dios mío, perdonen online, perdonen los que están online. Bienvenido, mi hermano, gloria a Dios, el Señor te bendiga. Seguimos aquí. Bienvenido, mi hermano, se le quiere un montón.
Ajá. Entonces, bueno. Entonces, no conocer a Dios de esa forma es un error tremendo. Es un error tremendo. No querer conocer a Dios en la práctica, sino solo quedarnos en el conocimiento intelectual, que, oiga, como siempre les digo, fue en parte, cuando le estoy dando, a mí me gusta traer las enseñanzas, las prédicas, buscando dejarles algo. Pero no hay mejor forma de buscar dejarle algo a la gente que cuando uno lo ha vivido. Cuando tú has vivido algo, estás hablando con la experiencia. Y eso se nota. Yo pasé muchos años detrás del conocimiento, sabía que hay que conocer, pero pensaba que el conocimiento era intelectual y estudié muchísimo por conocer la Biblia. Cosas difíciles, a veces de complicadas, y libros fastidiosos me leí, súper fastidiosos, pero había que leerlo, hay que leerlo para entender muchas cosas. Ajá. Pero me quedaba en el conocimiento intelectual. Y siempre había ese vacío de que falta algo. Y es donde uno aprende que a veces es mejor saber poco y obedecerlo que saber mucho y no hacer nada. Es mejor saber poco y ese poco ponerlo en práctica. Porque es la vivencia de la palabra de Dios en nuestras vidas la que nos va a llevar a experimentar el poder de Dios y de Cristo en nuestros corazones. Esa es la única fórmula que hay. No hay otra. Lo tienes que buscar conocer por experiencia. Tienes que buscar conocer a Dios por experiencia. Y Romanos 12 dice que debemos entregar nuestros cuerpos como sacrificio vivo. Debemos querer sacrificar lo que es para nosotros ganancia por lo que es ganancia verdadera. Hacer un sacrificio para poder comprobar la voluntad de Dios. No vas a poder comprobar la voluntad de Dios para tu vida. O sea, y cuando hablamos de la voluntad de Dios son esas promesas que están allí para ti. Por lo menos, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas te serán añadidas. Bueno, estas cosas no te van a ser añadidas al menos que tú compruebes que poniendo a Dios primero, estas cosas se te van añadidas. Entonces tú tienes que buscar comprobar. Porque en el comprobar es donde tú vas a iniciar tu relación íntima y personal con Dios, que no es grupal, es individual. Donde vamos a experimentar a Dios íntimamente y es donde tú entonces, tu fe, tu amor por Cristo, tu gozo, tu fuerza, tu ánimo, tu llenura se manifestarán. Y es allí la diferencia entre cuando tú ves a un cristiano encendido y un cristiano apagado. Uno que está obedeciendo y uno que no. Uno que está tratando de conocer a su Señor en la práctica para comprobar si lo que Él nos dijo es verdad, y otro que simplemente se queda con la lectura. Entonces, ¿cuál es el error? Veamos algunos ejemplos bíblicos de no conocer a Dios, a Yahweh o al Señor Jesucristo en la práctica. Veamos algunos errores de eso. Mire, usted tiene aquí Jeremías 2:8. Si usted ve eso hoy, no se preocupe. Acuérdese que la Biblia dice que todo es un ciclo. Las cosas sucederán una y otra vez. No hay nada nuevo bajo el sol. Cambia la forma, pero el fondo es el mismo. El ser humano es el mismo de hace 6.000 años. Lo que ha cambiado es la ropa, el idioma, la forma. Pero el fondo es el mismo. Nunca preguntaron los sacerdotes, Jeremías 2:8, nueva versión internacional, ¿dónde está el Señor? ¿Por qué no lo vemos? Los expertos de la ley jamás me conocieron. Ponga atención allí. Los expertos de la ley, es decir, conocían la palabra como cualquiera que usted puede ver hoy, no, porque el griego tal, porque el hebreo tal dice tal cosa. Se saben, son expertos en la Biblia, pero no lo han experimentado, no lo han vivido. Eso es lo que está diciendo allí. Y ese es un caso lamentable porque eso es lo que pasa en la iglesia hoy. No sabemos los versículos, todos los puedo en Cristo que me fortalece. Y hay gente que te cita la Biblia completa, pero no conocen a Dios. No conocen a Dios. Y se ve, y eso es lo que
lo que dice Santiago, bueno, muéstrame tu fe con las obras. Si tú vivieras la fe que predicas, deberían verse resultados. Si no se están viendo resultados es porque algo está fallando allí. Ese es el punto. Entonces, vean, no era que ellos no conocían de Dios, no conocían acerca de Dios, sabían, tenían la ley, eran expertos en la ley, pero no conocían a Dios. ¿Por qué? Porque no buscaron, no se preguntaban, bueno, ¿y por qué Dios no se está manifestando en mi vida? ¿Por qué no se está manifestando en mi vida? Porque la pregunta primero es individual, después la haremos grupal. ¿Por qué no se está manifestando Dios en mi vida? ¿Por qué no estoy concluyendo yo como concluyó Job? Job, creo que en el capítulo 42:6, si mal no recuerdo, por ahí 42:4, no recuerdo, 41, no recuerdo. Él dice, yo de oídas te había oído, pero ahora te he visto. La experiencia que tuvo Job en él esperar en Dios, aún en las circunstancias más difíciles, de no haber negado a Dios en las pruebas que el diablo le lanzó, hicieron que él viera a Dios. Eso es un ver en la mente, de fe, pues, en experiencia. Conoció a Dios, habló con él. Nosotros debemos llegar a ese punto y preguntarnos, ¿dónde está el Señor en mi vida? ¿Por qué no me siento fuerte en Cristo? ¿Por qué no me siento lleno? ¿Qué está pasando que me siento débil e incluso hasta me cuesta hablarle a otro de Cristo? Te cuesta hablarle porque estás vacío. Te cuesta congregarte porque... Por eso. Por eso. Pero todos debemos preguntarnos, quiero conocerlo, quiero experimentarlo, quiero vivirlo, porque si no, el resultado no es un punto medio, un limbo. El resultado de no conocer a Dios es ese. Vean cuál es el resultado. Los expertos en la ley jamás me conocieron. Los pastores se rebelaron contra mí. O sea, hicieron lo contrario a lo que Dios decía. ¿Está pasando eso hoy? Los profetas hablaron en nombre de Baal. ¿Cuántos profetas conoce usted hoy que están hablando lo que no es? Y se fueron tras otros dioses que para nada sirven. Ese es entonces el grave error de no buscar a Dios por experiencia, de no experimentarlo en nuestras vidas, de no preguntarte, ¿dónde está Dios en mi vida? Ya, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que debo hacer para conectar con Dios? ¿Cuál es el primer paso? Otro ejemplo. Jueces 2:10 al 17, nueva versión internacional. También toda aquella generación fue reunida con sus padres, con sus antepasados. Se levantó otra generación después de ellos que no conocía al Señor. Ojo, no es que no conocían, como les digo, de saber. Lo conocían porque tenían el tabernáculo, tenían ya las leyes de Moisés, tenían las fiestas, sabían lo que era la Pascua, ya ellos sabían. No lo conocieron en práctica como sus padres. Se levantó toda aquella generación después de ellos que no conocía al Señor ni la obra que Él había hecho por Israel. Entonces, por no haberlo conocido en experiencia, hicieron lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a los Baales. Terminas yéndote por donde no es. No hay punto medio. O en el mundo espiritual, en la lucha que tenemos, o decides en tu corazón fuertemente buscar experimentar a Dios en tu vida. Y ya les voy a decir cómo usted va a buscar a Dios para experimentarlo. ¿Qué es lo que va a buscar? O simplemente vas a leer la ley, vas a leer la Biblia y la vas a conocer como los maestros de la ley, pero no vas a conocer a Dios. Y por ende, vas a andar de error en error, error en error, de error en error. Vean por qué ellos no conocieron a Dios. Versículo 17. Con todo, no escucharon a sus jueces. Dios les mandó jueces a que les
para encaminarlo. No escucharon a sus jueces porque se prostituyeron siguiendo otros dioses. Se postraron ante ellos. Se apartaron pronto del camino en que sus padres habían andado. ¿Cuál era el camino con el cual andaron sus padres que les permitió conocer a Dios? El camino de la obediencia a los mandamientos del Señor. ¿Usted quiere conocer a Dios por experiencia o te va a tener que comenzar a obedecer? Sencillo. No le busque 4 patas al gato. No hay otra fórmula. Por medio de la obediencia comprobamos si la voluntad de Dios es perfecta o no en nuestras vidas. Por medio de la obediencia conectamos con Dios. Por medio de la obediencia fue que Cristo prometió, ese versículo lo debo tener por ahí, que el que me ama guardará mis mandamientos, es decir, me obedece, y yo me manifestaré a Él. Por medio de la obediencia que Él se va a manifestar en tu vida ampliamente y lo experimentarás con la fuerza que lo experimentaron los antiguos apóstoles y mucha gente en la historia. No hay otra ruta. No hay otra ruta. La pregunta que debe usted hacerse cuando usted y Dios, ¿cuán dispuesto estás tú a obedecer lo que Dios dice? ¿O qué medidas vas a tomar para obedecer? ¿Qué es lo que estamos estudiando los miércoles? Por lo menos, un ejercicio que hicimos el miércoles. Por lo menos. Si usted leyó en la Biblia que dice un mandato, perseverar en la oración. Eso es un mandamiento para nosotros, perseverar en la oración. La próxima pregunta que debes hacerte es, ¿cómo voy a hacer yo para que ese mandamiento, o mejor dicho, cómo voy a obedecerlo? ¿Cómo voy a hacer yo ese mandamiento una realidad en mi vida? Para que no nos pase como nos pasa a todos los cristianos. ¿Qué es lo que nos pasa? Leemos hoy, estamos buscando a Dios en la Biblia y leemos que ese versículo nos salta en los ojos. Pero perseverar en la oración. Yo estoy grave aquí. Es verdad, hay que orar. Y llegamos a esa conclusión. Hay que orar. No te rías. Hay que orar. Dios mío, hay que orar. Y nos paramos el otro día. Dios mío, gracias por otro día más. Vende, ábrame puerta. Y se nos olvidó qué vamos a hacer para cumplir ese versículo. Usted sabe cómo es la única forma. Usted agarra y anota ahí ese versículo y usted se compromete y pone, ¿cómo voy a decir? Voy a pararme a tal hora, orar tanto tiempo. Voy a darle gracias a Dios por los alimentos, hasta por el agua que me tome. Y usted empieza a decir, Dios mío, gracias por este vaso de agua. Dios mío. Voy a orar también en las tardes a tal hora. Voy a orar por esto. Esa es la forma. Y usted se empieza a regalar. Yo me comprometí a esto. Y usted empieza, hasta que sea un hábito en su vida que si usted no lo hace, se siente mal. Lo mismo con el estudio de la palabra, lo mismo con la ayuda al necesitado, lo mismo con la ofrenda, lo mismo con la evangelización, lo mismo con el congregarse, es lo mismo. Por lo menos, un versículo. Preocupaos los unos por los otros, o amaos los unos a los otros, o vivan en armonía los unos con los otros. ¿Cómo se vive eso si no es con gente? Usted no puede vivir eso solo. ¿Cómo vives tú solo esos versículos? Es con gente. Entonces, ¿cómo voy a llevar yo esto a la práctica? Y usted empieza, voy a. No hay otra. No hay otra forma. Y tienes que escribirlo, y comprometerte, y leerlo. No pases a otra lección sin haber aprobado una. Te estás engañando tú mismo. Y es un paso a la vez. Ya logré este, ahora voy con otro. Y es la única forma de crecer, es la única forma de experimentar y de avanzar con Dios. No hay otra. Y vuelvo a leerles el versículo. ¿Cuál fue el camino por medio de los cuales sus padres conocieron a Dios que esta generación que hizo lo malo no lo conoció? El camino es el siguiente. Se apartaron pronto del camino en que sus padres habían andado. Y era el obediencia a los mandamientos del Señor. Un versículo fino. Enséñale esto a tus hijos cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando vayas por el camino y todo. ¿Cómo vas a hacer para enseñar a tus hijos que amen a Dios? Ahí es donde se pone esto sabroso. De resto es una cuestión como me leí la novela, ahora voy para la otra novela de... Me falta ya me leí el libro 1 de Game of Thrones. ¿Será? No, me leí el libro 1 de Canción de Fuego y Hielo, ahora voy a leerme otra cosa. Y pasamos de libro en libro, pero no, la idea es aquí donde, ¿y cómo hago yo esto, Dios mío? ¿Cómo pongo yo esto en práctica?
¿Cómo pongo yo esto en práctica? Por lo menos hay gente que cuando dice la palabra manda que debemos ofrendar en 3 formas, ¿no? En este tiempo, ¿no? Que es ayuda al necesitado, ayuda a un hermano a la iglesia y la ofrenda a los que sirven en la iglesia hacia la congregación. Ajá. Entonces, por lo menos, casos de personas que sé cómo aplican eso, lo voy a poner. Por lo menos en la ayuda a los necesitados de la congregación. Hay una persona que cada vez que hace un mercado, aparta un producto para un necesitado de la iglesia. Y cada vez que lo hace, él va apartando y arma una bolsita, 3, 4 productos, o ese producto de esa semana va y se lo da al que considera necesitado. Esa es la forma con que él cumple ese mandamiento. Y les voy a decir algo, nadie se ha hecho pobre por ser generoso, ¿yo? Nadie se ha hecho pobre por falta de una harina de pan. Como hay gente también que por lo menos lo que es la ofrenda a la iglesia, simplemente ellos dicen, bueno, yo cuando reciba algo aparto tanto. Y lo hacen fielmente, y esa es la forma de cumplir con eso. Y lo hacen hábito. Y es así de sencillo, ¿no? Lo que es solo, pero sentarse, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer ese versículo en mi vida? ¿Cómo voy a estudiar la palabra yo? ¿Cómo voy a orar todos los días? ¿Cómo me voy a asegurar yo? Porque la cuestión es esta, no hay punto medio. O obedeces y amas a Dios y creces y avanzas y experimentas a Dios en tu vida y te sientes pleno y lleno con Cristo y impactas en la vida de los demás, o retrocedes y terminas amando a Dios de mentira, como los maestros de la ley. Entonces la pregunta es, ¿cómo hago yo para asegurarme que voy a obedecer? Para andar en los caminos de la gente que conoció a Dios y tuvo impacto con Dios, y no andar en los caminos de aquellos que no conocen a Dios y hacen lo malo. Entonces usted debe hacer, ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer yo esto? Ajá, aquí está este mandamiento. ¿Cómo voy a vivirlo? Y usted anota el cómo. El cómo es muy simple. Voy a. No es como la Constitución, ¿no? El Estado se garantiza que tal y a la final no dijo nada. 14 párrafos de nada. No, usted, voy a esto. Listo. ¿Es así o no es así las constituciones? Voy a esto, lo otro, y que entonces el pueblo... Y no dijo nada. Cuando usted lo lee, eso es puras palabras vacías. Entonces usted no va a hacer así. Usted va a decir, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Ajá, por lo menos, en cuanto al hacer discípulo, que es voy a poner uno bien interesante, ¿no? Hay unos mandatos del Señor cuando le dijo, vayan y hagan discípulos, enseñándoles a obedecer todo lo que les he enseñado. Ajá, ¿cómo voy a hacer yo esto? ¿Cómo formo yo un discípulo? No un converso, no alguien que vaya religiosamente un domingo nada más, no, un discípulo, una persona que viva a Dios. Y ahí se pone usted a notar, ¿cómo? Y eso es lo que estamos estudiando los miércoles. O por lo menos Efesios 3:11, que dice que Dios le delegó a la iglesia que diéramos a conocer su sabiduría a los seres espirituales. Ahora, tú no puedes hablarle sabiduría a los seres espirituales malignos. La forma en que le damos a conocer la sabiduría es cuando caminamos en ella. Y así. Llévese esa pregunta. ¿Cómo voy a hacer yo para garantizarme que ando en los caminos de los que conocen a Dios y tienen éxito y prosperan como el árbol que está en la orilla del mar, para no terminar como aquellos que no conocen a Dios en la práctica y no dan frutos, sino que terminan dando mal? Es un asunto suyo. Es un asunto suyo. Dios está bien. O sea, entiéndame lo que le quiero decir. El que necesita de Dios es usted. El que necesita experimentar a Dios es nosotros. Usted individualmente, yo, nosotros, todos. Y después cada uno individualmente en lo colectivo impactamos mejor. Pero los que necesitamos somos nosotros. No, Dios es Dios. Dios es Dios. Lo que necesitamos de Dios somos nosotros. Entonces, ¿cómo me garantizo yo eso? Entonces, el punto es este. Mire, Segunda de Crónicas 12:14. Y Roboam hizo lo malo porque no dispuso su corazón en buscar al Señor. Es decir, como dice la NBI, no tuvo el firme propósito. Él no se sentó y dijo,
me voy a dedicar a conocer a Dios. Voy a dedicarme a buscar al Señor. Lo quiero ver, quiero experimentarlo. Ese es todo el punto. Usted es el que tiene que sentarse. ¿Cómo me garantizo yo conocer a Dios? ¿Cómo hago yo para obedecer sus mandamientos y verlos en mi vida? Es un asunto, no hay otra forma. Por eso se llama andar de obediencia. No hay otra forma, queridos hermanos. La fórmula ha sido la misma desde tiempos antiguos hasta hoy. Disponer tu corazón, tu voluntad a conocer a Dios con la experiencia, como dijo Pablo, lo tengo todo por basura con tal de conocer a Cristo. O tomas esa decisión así, o ten por seguro que siempre vas a hacer las olas del mar. Momentos malos, momentos buenos, caerte y volverte a levantar, caerte y volverte a levantar, porque nunca has tenido el firme propósito de obedecer a Dios como debe hacerse. Ahora, ¿cómo conocer a Yahweh nuestro Señor? ¿Cómo conocerlo? Vamos a ver qué dice la Biblia. Primera es Juan 2:3 al 6, dice la Nueva Versión Internacional. ¿Cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Es una pregunta interesante. ¿Cómo sé yo si de verdad ya conozco a Dios por experiencia? Si obedecemos sus mandamientos. Cuando usted empieza a experimentar a Dios en la oración, en la palabra, en el día a día, usted va a querer obedecer a Dios, porque usted lo ama. Es nuestra forma de mostrarle nuestro amor, por medio de la obediencia. Cuando usted conoce a Dios, usted lo obedece. Usted lo ama. Eso está todo ligado. El que me ama guarda mis mandamientos, es el que obedece. Y el que obedece, entonces yo me mostraré a él y me conoce. Y eso es un círculo. El que afirma, lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no tiene la verdad. No, sí, Dios se me mostró el otro día y cuando usted ve su vida, eso no guarda ni un mandato. No se congrega, no le habla a otro la palabra, no ora, no estudia, no ofrenda, no alaba. No sé, ahí pasa algo raro, ¿no? Ajá. En cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. Usted quiere que... Y aquí es donde hablamos lo que decía Pablo. Quiero experimentar, quiero conocer a Cristo mi Señor. Conocer es experimentar. Entonces, si tú obedeces su palabra, el amor de Dios se va a manifestar en tu vida. El poder de Dios se va a manifestar en tu vida. ¿Quieres amar como Cristo amó? Obedece. Comenzarás a amar. ¿Quieres experimentar el poder de la resurrección? Obedece. Conoce a Dios por medio de la práctica, no solo intelectualmente. Si te quedas en lo intelectual, nos engañamos a nosotros mismos. Es lo que dice la Escritura. El que afirma que permanece en Él, acuérdense que esa palabra permanece no es una traducción buena, lo que pasa es que el español es difícil, sería mejor vivir, pero eso es un permanecer, no un permanecer estático. Bueno, permanezco en Dios estáticamente, no, es un permanecer del que hace vida, es como en tu casa, pues tú permaneces en tu casa, pero no permaneces estático, permaneces, vas a la cocina, subes, estás en el cuarto, haces esto, es ese permanecer, pero por eso es una traducción mejor, vivir en Él. Entonces, el que afirma que vive en Él, debe vivir como Él vivió. ¿Y cómo vivió Él? ¿Cómo vivió Cristo? No hablo yo mis propias palabras, sino de la que Él me envió. No hago yo mi voluntad, sino de la que me envió. Es decir, yo obedecí incluso hasta la muerte. Cristo no quería. Cristo oró. Estaba angustiado. Como gotas de sangre fueron su sudor. Y le pidió 3 veces a Dios y le dijo, Dios, no hay otra forma. ¿De verdad tengo que pasar por eso? Por lo que dice Isaías 53 y el Salmo 22. ¿De verdad debo pasar por eso? Y Dios 3 veces le dijo, sí, no hay otra forma. No hay otra forma de salvarte a ti.
ponga su nombre allí. No hay otra forma de salvarte a ti. Porque usted y yo no tenemos una vida sin pecado con la cual pagar. Porque de eso se trata. Usted y yo, cuando nos paremos en el tribunal, somos hallados culpables, porque somos pecadores. Pero uno que no pecó, pagó por mis pecados, por lo cual mi vida puede continuar y no ser destruida en el lago de fuego con azufre. Eso fue lo que logró. Dele un aleluya. Alguien dijo un aleluya. Amén. Aplauda con fuerza. Dele con fuerza. Fuerza. Un aplauso al Señor. Vamos. Y entonces, ¿quieres experimentar a Dios? Tienes que vivir en obediencia. Y es lo que dice Cristo. Juan 14:21. ¿Quién es el que me ama? El que hace suyo mis mandamientos y los obedece, los internaliza, los leyó. Pero esto es así. Pero yo no sabía. Ajá. ¿Y cómo voy a hacer esto ahora? ¿Cómo llevo yo esto en la práctica? ¿Cómo lo vivo? De eso se trata, es muy sencillo. En términos de la práctica es donde nos vamos a equivocar, pero es sencillo saber lo que hay que hacer. Ya está el manual ahí. Ajá. ¿Quién es el que me ama? Porque nuestra forma de mostrar nuestro amor a Dios, nuestro agradecimiento por su misericordia y su gracia es por medio de la obediencia. Entonces, ¿quién es el que me ama? El que hace suyo mis mandamientos y los obedece. Si usted se consigue en algo, por eso es que Dios llama siempre al arrepentimiento, al perdón. Si usted se consigue en algo que usted le está fallando a Dios, mentira, robo, inmoralidad sexual, engaño, lo que sea, usted no puede ir a Dios y tratarlo como tratas a una persona y engañarlo. No, Dios, sí, yo estoy arrepentido, pero sigo aquí en el charco. No, el que se arrepiente cambia. Es como dijo Mateo. Fue Mateo que dijo, voy a devolver 4 veces todo lo que le he quitado a... Fue Mateo, ¿no? Y usted sabe por qué él dijo 4 veces voy a devolver. Porque la ley mandaba que el que robaba tenía que devolver 4 veces lo que robó. Por eso fue que él lo dice. Él sabía la ley, pero no la hacía. Pero cuando conoció a Cristo, dijo, ¿qué va? A mí me interesa hacer las cosas bien. Voy a devolver 4 veces, Señor, y te voy a seguir porque no hay nada más para el hombre. No hay nada más para el hombre. No hay absolutamente nada más para el hombre, sino experimentar a Dios. Por eso que Salomón, el hombre más sabio del Oriente Medio antiguo, concluyó, después de haber experimentado mujeres, bebida, con dinero, todo, concluyó lo siguiente. Eclesiastés 12:10 creo, ¿no? Algo así. Dice, el fin de todo discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque ese es el todo del hombre. No hay más. Todo esto que vemos va a desaparecer. Todo va a acabar, incluso nuestra vida va a acabar. En algún momento nos vamos a morir, al menos que Cristo venga. Pero lo eterno, la eternidad, la palabra de Dios vive y permanece para siempre. ¿A qué vas a apostar? Apuesta a lo que es ganador. Apuesta a lo de Dios. Eso es la conclusión lógica y debería ser la conclusión lógica de toda persona. Entonces, ¿quién es el que me ama? Dice el Señor. El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. No solo el que lo estudia, que los obedece. Ese que los puso en práctica. Y el que me ama, es decir, el que está obedeciendo, mi Padre lo amará. Y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Lo experimentarás. Cristo tocará tu corazón, lo escucharás de verdad. Sentirás su poder en ti, su amor, su guía, con una fuerza que no la vas a experimentar a menos que obedezcas sus mandamientos. Y eso es lo que estaba diciendo Pablo en Filipenses. Por eso es que el mismo Pablo escribe en 1 Corintios 3:8, nueva versión internacional, dice, porque el que ama a Dios es conocido por él. Se te manifiesta, se te muestra, o vas a experimentar, un conocer por experiencia. El que ama a Dios, entonces, Dios se te mostrará, lo experimentarás. Y entonces, la meta de todo cristiano debería ser ¿qué? Tener una relación por experiencia con Cristo y con Dios. Tener esa relación que nos permita a nosotros
voltear el mundo al revés, que nos permita alcanzar a nuestra familia, a nuestras comunidades, que nos permita mostrar a Cristo, mostrar su amor, mostrar su poder. Mi hermano, el que está obedeciendo debería incluso, de verdad, debería comenzarse a ver cosas impresionantes, sanidades reales, no estos eventos milagreros, que eso no funciona así. Sanidades reales, liberaciones, amor de Dios verdadero en los corazones de los hermanos, amor verdadero. Eso debería comenzar a verse. Entonces, veamos cómo fue que dijo Pablo. Recapitulemos. Filipenses 3, 7 al 11, nueva versión internacional. Sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, cada quien sabrá lo que es ganancia en su vida, que no está conforme a la voluntad de Dios, o no necesariamente se opone a Dios, pero no te va a producir conocerlo. Todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor por experiencia, experimentar su amor, su poder en mi vida, conocerlo, tener una relación íntima con Él, hablar con Él, entenderme con Él. Esas son promesas que están allí para los que aman a Dios al punto de obedecerlo. Por Él he perdido todo, o sea, todo lo que para Él era ganancia. Judío de hebreo, benjaminita, de la tribu tal, educado en la escuela tal, perseguido, todo lo que era, porque Él era un hombre prominente en su cultura. Y Él cuando eso no le sirvió, su experiencia que Él tuvo con Cristo en el camino de Emaús y toda la revelación que Cristo tuvo con Él, lo cambió, que Él solo consideró basura. No te lleva a nada. Es que toda la gloria que te fue a ofrecer el mundo hoy no te va a llevar a nada. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por excremento, basura, a fin de ganar a Cristo. Ya Él me ganó a mí. Yo quiero ganarlo a Él. Por eso es que le digo, pasemos del Cristo me ama a yo amo a Cristo. Al punto que vivo no mi vida, sino que obedezco y hago su voluntad. Eso es lo que está allí. Porque quiero alcanzar a Cristo. Quiero alcanzar aquello por lo que Cristo me alcanzó. Que es lo que dice Pablo aquí. Y encontrarme unido a Él. Quiero encontrarme unido a Él. No quiero mi propia justicia, que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo. La justicia que procede de Dios basada en la fe. Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo. Y vean que él está hablando de experiencia, porque dice, lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar. De eso se trata. Quiero experimentar al Señor en mi vida. Quiero experimentar el poder que se manifestó en su resurrección. Participar en sus sufrimientos. ¿Sabe lo que significa participar? Estar allí metido en el trabajo del Redentor. Porque cuando te hablas de los sufrimientos de Cristo, Colosenses dice, ¿cómo es que dice? No solo se nos concedió el ser salvo, sino también el sufrir por Él. Los sufrimientos de Cristo es mientras se forma la iglesia. El trabajo de formar creyentes, de hacer discípulos, de edificar una iglesia, de ganar nuevas personas, de llevarlas a obedecer a Cristo, de formarlos. Ese trabajo, lo que puedas padecer por Cristo, porque así como persiguieron al Señor, cuando un cristiano de verdad, cuando una iglesia está apagada, el diablo, déjala ahí, pero cuando una iglesia está obedeciendo y activa, allí es donde usted va a sentir la adversidad. Pero allí es donde también vas a sentir la fuerza y el poder de Cristo para derrotar todas esas adversidades. Denle un aplauso. Entonces, quiero experimentar su poder, quiero participar de los sufrimientos. Algún día les hablo de los sufrimientos de Cristo en Colosenses, ¿no? De los sufrimientos que aún faltan
No recuerdo bien el versículo, es el 1:24, pero es algo así como que los sufrimientos que faltan de Cristo, ¿no? O sea, que es la formación. O sea, todavía estamos en el proceso redentor y cristianos son perseguidos o hacen lo que no es, etcétera. Todavía está ese proceso y uno debe querer participar en la edificación de la iglesia porque para eso fuimos capacitados. Usted fue capacitado para, ¿no? Dice, y dio y ascendió y dio dones dio dones a los hombres, y después dice, para capacitar a los santos para la obra de servicio, para la edificación de la iglesia. Necesitamos levantar una iglesia, pero no una iglesia de ovejas conversas. No. Iglesia de discípulos fuertes, poderosos, hacedores de otros discípulos, que vivan a Dios, lo experimenten, que lo sientan en la piel, no solo de boca, sino eso es lo que se necesita levantar. Y eso es lo que perdura. Entonces, y llegar a ser semejante a Él. Ese es el punto. Crecer a tal punto que no seas tú, sino que Cristo vive en ti. Llegar a ser semejante a Él en su muerte. Una obediencia total. Entregó su vida por amor a. Cargo mi cruz, lo que tenga, por amor a. Semejante a Cristo. Y así espero alcanzar la resurrección de entre los muertos. En conclusión, queridos hermanos, en conclusión, la idea no es solo un conocimiento intelectual de Dios y de gozarnos de experiencias de otros. La idea es que usted decida experimentar a Cristo en su vida, conocerlo en intimidad, manifestar su amor, que su amor se manifieste en nosotros, su poder. De eso se trata. De que usted pueda decidir amar a Dios hasta que nada más importe y ser semejante a Cristo a Él en la obediencia. Sea aquello lo que sea Dios te pidió, usted lo hace. Porque tú quieres experimentar, comprobar en tu vida a Cristo. Quieres conocerlo, quieres que Él se te manifieste porque tú quieres experimentar lo eterno en ti, experimentar la gloria del Señor y experimentar aquello para lo cual fuimos creados. Experimentar a Dios en su vida. ¿Se puede? Sí. Sencillo. Obedece sus mandamientos. ¿Qué voy a hacer? Dios los bendiga. Nos vemos el próximo domingo.